Para seguir con estos trabajos, solicito al licenciado Alejandro Chávez Alpizar, titular de la Coordinación de Asesoría de este Congreso, sirva a dar lectura de la semblanza curricular del aspirante Sigifredo Rivera Mercado. Gracias, Presidenta. Sigifredo Rivera Mercado. Es licenciado en Derecho por el Centro Hidalguense de Estudios Superiores Pachuca de Soto Hidalgo, del año 98 al 2003. Dentro de su experiencia laboral destacan los siguientes: asistente de director en la Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de Hidalgo, del 94 a 1995. Operador del Sistema de Programas de Educación, Salud y Alimentadora Progresa en el Estado de Hidalgo, de septiembre a diciembre del 97. Jefe de área asignado al archivo de la Dirección del Registro de Estado Familiar del Gobierno del Estado de Hidalgo, desempeñando los siguientes cargos: atención al público de la certificación de actas del Estado Familiar, encargado del archivo de registro del Estado Familiar, realización de prácticas profesionales de licenciatura en Derecho, adscrito a esa dirección, y realización de servicio social de licenciatura en Derecho, adscrito a esa dirección de registro del Estado Familiar. Actualmente es el director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Y por disposición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Hidalgo, presidente del Comité de Transparencia del ITAI, cargos que ha desempeñado desde el 23 de septiembre al 2015 y a la fecha. Dentro de sus certificaciones y constancias y reconocimientos se encuentran los siguientes: constancia otorgada por el Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Archivo General del Estado, primera reunión regional de archivistas. Certificado que acredita la competencia en la calificación de atención a usuarios en los servicios de certificación de los actos del Estado Civil resguardados, proporcionado por el organismo certificado Asesoría y Certificación AC. También cuenta con constancia por la asistencia del seminario Sistema Estatal Anticorrupción, celebrado en Pachuca de Soto. Constancia por la participación del taller Construcción de las herramientas de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Constancia de curso Primer Taller Nacional de Protección de Datos Personales, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI. Reconocimiento otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo por la plática a las obligaciones en materia de transparencia al personal de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo. Reconocimiento otorgado por el Sistema Nacional Anticorrupción, Massive Open Online Course, el Centro de Investigación y Docencia Económicas a través de la rendición de cuentas y el programa Promoviendo la Transparencia en México de USAID. Reconocimiento otorgado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por haber impartido la charla Clasificación, Desclasificación y Versiones Públicas. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Solicito a la Secretaría Técnica haga pasar al compareciente Sigifredo Rivera Mercado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Toma asiento, por favor. Gracias. Solicito al diputado Armando Quintanar Trejo de lectura la mecánica que tendrá esta comparecencia. Claro que sí, Presidenta, con su permiso. Buenas tardes, licenciado Sigifredo. Mecánica de las comparecencias para la designación de 5 personas que ocupen el cargo de comisionados propietarios y 5 suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Con punto 1, esta tendrá una duración de hasta 45 minutos por asistente. En el punto 2, las y los aspirantes tendrán hasta 10 minutos para presentar su perfil y su idoneidad para ocupar el cargo de comisionado o comisionada del instituto. En el punto 3, terminada su exposición, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción podrán formular preguntas que la o el aspirante deberán responder. Cada intervención tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. En el punto 4, la evaluación se realizará aplicando el instrumento técnico y conforme a los siguientes criterios: formación académica,
experiencia laboral, conocimiento en aspectos de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, conservación y administración de archivos. Una vez concluidas las comparecencias, serán publicadas en la página del Congreso del Estado de Hidalgo. Le comunico que en las pantallas que usted observa al centro estará reflejado el tiempo del transcurso de la sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A partir de este momento le solicito atentamente a todos los presentes se abstengan de realizar cualquier tipo de grabación con el fin de garantizar la igualdad de participaciones entre todas las aspirantes y todos los aspirantes. Únicamente se permiten tomas fotográficas. Bienvenido Sigifredo Rivera Mercado, es de usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. En este momento agradezco la oportunidad de permitirme manifestar a ustedes la idoneidad como candidato que aspira a ser nombrado comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. Mi nombre, Sigifredo Rivera Mercado, tengo la formación profesional de la licenciatura en Derecho. El Instituto de Transparencia es el responsable de tutelar los dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y la protección de datos personales. Derechos consagrados ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Hidalgo. El instituto vela además por temas relacionados con la transparencia, el combate a la corrupción, el gobierno abierto y temas relacionados con el archivo. Quiero decirles que en materia de archivos es necesario que exista una documentación para conservar la historia del actuar de cada uno de los sujetos obligados, que se guarde de manera homogénea para que permita al ciudadano acceder de manera fácil y rápida a la información que por atribución y facultad genera. El ejercicio de estos dos derechos fundamentales constituyen la piedra angular de cualquier Estado que se precie democrático. Quiero comentarles a ustedes que era conocido que el acceso a la información, entre más se restringía, más control se tenía de una situación. A hoy ya no se considera como un poder. La información pública debe de ser oportuna, veraz y completa, que permita al ciudadano conocer el actuar de todos y cada uno de los sujetos obligados para que de ella tome sus propias decisiones y beneficios que el propio sistema gubernamental ofrece. El derecho a saber y el Instituto de Transparencia, que lo tutela y además lo difunde, no es un ente persecutorio como muchas veces se ha dicho. No, el instituto debe de servir como un termómetro que mida a la sociedad las necesidades que ésta requiere. En ese sentido, quiero decirles que en el Instituto de Transparencia se trabaja arduamente para proteger y tutelar estos dos derechos fundamentales, pero también de construir un gobierno democrático basado en la transparencia. Quiero comentarles que tengo casi 25 años como servidor público en la administración del gobierno del Estado y en diferentes instancias también de orden federal. Esta experiencia me ha dado la oportunidad de conocer a fondo las necesidades de nuestra sociedad. Hoy quiero comentarles también que he tenido la oportunidad de desempeñar la responsabilidad de ser el director de acceso a la información pública y protección de datos personales del Instituto de Transparencia. Me atrevo a decir que es una de las áreas neurálgicas del instituto, pues he sido el responsable de llevar a cabo la tutela de estos dos derechos fundamentales. Tengo la formación académica y la experiencia probada dentro del instituto. Quiero comentarles que cuando yo asumo esta responsabilidad en el instituto, encuentro un área de oportunidad muy importante. Existía en la plataforma Infomex un abandono de más de 5,000 solicitudes de información que no habían sido respondidas por los sujetos obligados. En ese tiempo, la ley no tenía
las herramientas o los mecanismos de coacción para hacer cumplir a los sujetos obligados, generando respuestas como la ley le exigía de manera oportuna y de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley. Fue una preocupación enorme y me di a la tarea de buscar un mecanismo de solución. Generamos un formato que cumpliera con las necesidades propias del instituto para poder evaluar la atención a las solicitudes que los sujetos obligados hacían. Ese formato contenía o contiene actualmente 3 apartados: el apartado de acceso a la información, el apartado de datos personales y el apartado de las sesiones y resoluciones que realizan todos y cada uno de los comités de transparencia. Al día de hoy, los sujetos obligados han recibido más de 31.995 solicitudes. Todas y cada una de ellas les puedo decir que han sido contestadas, a excepción de un municipio que tiene un abandono de 55 solicitudes, que no ha atendido esa parte, representando un 0,017 número porcentual respecto a las solicitudes recibidas. Quiero que sepan que para mí, pues es un motivo de sentirme satisfecho, porque creo que los sujetos obligados han sido acompañados en un trabajo institucional, pero también responsable al generar esas acciones que permitan dar atención oportuna a las solicitudes. Por otro lado, en el instituto también hemos sido parte del proceso de capacitación a los sujetos obligados. Actualmente el padrón se encuentra constituido por 123 sujetos obligados, entre los que podemos contar ayuntamientos, organismos públicos autónomos, partidos políticos, sindicatos, organismos de la sociedad civil. Tengo la oportunidad de trabajar directamente con cada una de las unidades de transparencia. Hemos trabajado en temas de capacitación, como lo es el procedimiento de acceso a la información, el procedimiento de la protección de datos personales. Diseñamos un esquema que le denominamos ABC de las unidades de transparencia, de manera escrita, para poderles decir a las unidades paso a paso qué tienen que hacer en todas y cada una de las solicitudes que reciben, ya sea vía plataforma nacional, vía Infomex, correo electrónico, personal y todas aquellas que la propia ley de transparencia nos permite tener como vías para la recepción de solicitudes. Este ABC acompañado también del mecanismo que deben seguir los sujetos obligados para documentar todas y cada una de las solicitudes. Este mecanismo también establece fundamentación para contestar esas solicitudes y además cómo deben de gestionar la información dentro de las unidades internas o de las unidades generadoras de la información. También les hemos sugerido formatos para desarrollar aquellas sesiones extraordinarias y ordinarias dentro del Comité de Transparencia y las resoluciones en qué sentido lo deben de hacer. Es decir, les hemos guiado para que sepan clasificar la información reservada y confidencial. Situación que en nuestras unidades de transparencia de todo el Estado a veces resulta compleja, porque nuestras unidades de transparencia o las unidades de transparencia de los sujetos obligados tienen vulnerabilidades, existen constantes rotaciones y a veces el capital humano con el que cuenta nuestra entidad no es suficiente para fortalecer realmente una unidad de transparencia. Al instituto le cuesta mucho trabajo capacitar constantemente a los sujetos obligados, puesto que el tema de transparencia y acceso a la información no son temas fáciles, son temas complejos. Hablar de acceso a la información implica todo un procedimiento y hablar de protección de datos trae cargas aparejadas todavía mucho más complejas. Para eso, el personal se ha dado a la tarea de capacitar a las unidades de transparencia y también construirlas bajo un esquema jurídico formal que permite también brindarles a la sociedad un directorio que se encuentra disponible en la página web del instituto. También puedo comentarles que tengo experiencia en el manejo de las plataformas electrónicas. Conozco y manejo el sistema de portales y obligaciones de transparencia y que como unidad de transparencia también tengo la oportunidad de ser parte en la carga de esa información que por obligación debemos transparentar los sujetos obligados. Conozco y manejo también el sistema de gestión de medios de impugnación, el sistema de comunicación entre órganos garantes y el instituto además cuenta con un sistema de registro de solicitudes. Ahí todos y cada uno de los sujetos obligados nos registran cada solicitud que se va respondiendo,
lo que permite al instituto evaluar la calidad de respuestas. Mi compromiso es ser un vigilante permanente de la protección del derecho de acceso a la información, del derecho a la protección de datos personales y en la transparencia. Quiero ser un aliado en los sujetos obligados para que cumplan con sus deberes y obligaciones. Es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía y también quiero decirles que mi compromiso es con la sociedad del Estado de Hidalgo. Mejorando el presente podemos aspirar a un mejor futuro y esto solamente se logra con un arduo trabajo y un alto sentido de deber de responsabilidad que poseo y deseo poner al servicio de mi Estado. El tiempo es muy corto. Hay muchas cosas que quisiera externarles y decirles que hacemos dentro del instituto. Traigo una propuesta escrita y quiero que me permitan entregárselas para abreviar en el tiempo y son áreas de oportunidad y que seguramente con el acompañamiento de ser designado comisionado del instituto habrán de ser áreas importantes de oportunidad que tengamos que atender y sobre todo con el respaldo de este honorable Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado, solicito al secretario técnico, por favor, pueda facilitar la entrega de los documentos que el compareciente desea que conozcamos. Es el turno de los integrantes de esta comisión para realizar preguntas o intervenciones, recordándole al compareciente que su tiempo de respuesta es hasta por 3 minutos. Gracias. Adelante. Presidenta. Bienvenido, licenciado Rivera. Le agradecemos mucho su interés en participar en esta convocatoria. Licenciado, hemos tenido en nuestro país reformas constitucionales en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estas reformas del 2015 establecieron la creación del sistema de transparencia, del sistema de fiscalización, el sistema de anticorrupción y el de archivos. Y a su vez se fortaleció el derecho a la información que está consagrado en el artículo 6 de la Constitución. Quisiera que nos pudiera usted decir de manera general cómo se entrelazan los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos, licenciado, por favor. Es una necesidad trabajar de manera coordinada con todos los sistemas que usted nos ha mencionado. La rendición de cuentas es un tema necesario para conocer la correcta aplicación de los recursos públicos de todos y cada uno de los entes públicos, de los sujetos obligados. Finalmente, en el tema de transparencia, estos sujetos obligados pueden mostrar a la sociedad la correcta aplicación de estos recursos públicos y convertirse en un insumo para que la sociedad pueda juzgar lo que hacemos bien o hacemos mal como entes públicos. Si hacemos mal el trabajo como entes públicos, podríamos usar el andamiaje que establece el sistema estatal anticorrupción para sancionar las posibles conductas que cada servidor público pudiera cometer. En materia de archivos es necesario y fundamental que exista una memoria histórica de conservación, porque finalmente será el insumo necesario para que en consecuencia puedan actuar los entes persecutorios, hablándose del sistema estatal anticorrupción, concretamente de la Fiscalía especializada en delitos contra la corrupción. Considero que no puede funcionar un sistema gubernamental sin la existencia de estos 4 ejes fundamentales: el combate a la corrupción, la transparencia y la conservación de archivos. Gracias, licenciado. Actualmente usted desempeña la función de director de acceso a la información y protección de datos y titular de la unidad de transparencia en el propio instituto. Desde su función, seguramente usted ha tenido nos entrega usted un documento en donde ha identificado áreas de oportunidad en el instituto que entendemos se puede traducir en un plan de trabajo de acciones a realizar para mejorar. Entonces entendemos que ha identificado justamente eso, cosas que
se están haciendo mal, no se están haciendo de manera adecuada o no se están haciendo. Entonces la pregunta sería, licenciado, desde su función como director dentro del propio instituto, ¿qué dejó de hacer o qué no hizo o qué faltó por hacer para que justamente estas áreas de oportunidad que usted detecta se hubieran podido subsanar con su expertise, con su experiencia, con el conocimiento que usted demuestra de los temas y aportar a que el instituto pudiera mejorarlas, ahora sí que como ocurre con los órganos internos de control, detectando las deficiencias en el camino y no al final en el tema de evaluación? ¿Qué nos podría usted compartir al respecto? Mi experiencia dentro de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos fue primeramente lograr un índice de atención alto en materia de solicitudes de acceso a la información. Un área de oportunidad importante es cuando un sujeto obligado no cumple con el deber de informar al instituto, pero también no cumple con la atención de las solicitudes de información y protección de datos personales. Mi deber y mi obligación es informar al Consejo General para que se le dé seguimiento a ese incumplimiento que un sujeto obligado hacía. La situación complicada es que al día de hoy ese sujeto obligado, que es el único que tenemos en el Estado, que tiene casi un año de no presentar informes mensuales, y a pesar de haberle hecho requerimientos de manera constante, resulta casi imposible imponerle una medida de apremio o sanción. La amonestación hoy en día solamente es evidenciar que ha incumplido el sujeto obligado. La ley establece que debe de sancionarse al servidor público y establece claramente cuáles son las causas por las que se puede sancionar. Mi área de oportunidad importante es que no existe el mecanismo completo dentro del instituto para hacer efectivo el medio coactivo en las multas. Hemos sugerido al Consejo General el avance en ese tema tan importante para generar credibilidad y para darle cumplimiento a esas omisiones por los sujetos obligados. Se requiere generar el andamiaje necesario para llegar hasta la sanción, porque si no, el seguro pierde credibilidad y pierde confianza ante la sociedad, y nosotros necesitamos construir ese andamiaje dentro de la estructura del Instituto de Transparencia. Tenemos una carencia muy importante, no tenemos un reglamento a la ley de transparencia. Ustedes conocen que el INAI promovió ante la Suprema Corte una inconstitucionalidad respecto a la ley de transparencia. Fue porque el artículo transitorio vulneraba la autonomía del órgano garante y le daba al Poder Ejecutivo la posibilidad de dictar ese reglamento. Hoy, para poder construir ese andamiaje, necesitamos del apoyo de ustedes, señores diputados, el acompañamiento para poder realizar esa reforma constitucional, esa reforma en la ley de transparencia, para poder construir un reglamento donde se haga constatar todo el andamiaje jurídico que se requiere y avanzar en el proceso sancionatorio y hacerlo efectivo. También tenemos el acompañamiento ya del propio Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, propiamente de la Procuraduría Fiscal, toda vez que el proceso sancionatorio de multas se convierte en un crédito fiscal y que tendrá que hacerse efectivo a través de, ya hay las gestiones, ya hay los acuerdos necesarios, pero necesitamos avanzar en la construcción de nuestro reglamento. Gracias, por el momento. Gracias, diputada. ¿Desea hacer alguna participación? Sí, Presidenta. Gracias. Licenciado Fredo, bueno, he escuchado con atención, incluso ya pudimos observar sus propuestas de trabajo aquí que nos han permitido. Su experiencia sin duda es muy importante al interior de lo que es el Instituto de Transparencia. Habló de los logros, ya habló de algunas áreas de oportunidad y por supuesto que existe la reglamentación o la ley, y dice usted hace falta la reglamentación en la cual se puede coadyuvar.
Así, en un acercamiento muy rápido que usted considere inmediato para mejorar la operatividad del Instituto de Transparencia, ¿qué pudiera decirnos en tal sentido de lo que es ese reglamento? Bueno, ese reglamento debe de tener por consecuencia definir de manera concreta todos y cada uno de los procedimientos sancionatorios. Hoy en día el Consejo General en sus resoluciones emite amonestaciones públicas, las emite al sujeto obligado. De manera obvia, y la ley así lo establece, una amonestación pública no se le hace a un sujeto obligado, debe de hacérsele al servidor público. La imposición de las sanciones económicas deben de hacerse a los servidores públicos. Al ente no se le puede amonestar públicamente, así lo establece la ley. ¿Qué podríamos hacer para construir ese andamiaje? Primero, en ese reglamento debemos de garantizar el procedimiento coactivo que vamos a hacer para hacer efectiva una sanción. Debemos de garantizar el derecho de audiencia del servidor público que está en el supuesto de recibir una medida de apremio o sanción. Y tenemos que tener el impulso del Consejo General para que esa sanción se haga efectiva y también se le dé el seguimiento ante la instancia correspondiente. Tal vez no se necesite necesariamente de un reglamento. Yo le podría decir que se necesita de voluntad, se necesita de compromiso institucional y se necesitan ganas de hacer las cosas como la ley lo establece. Si nosotros le encontramos un área de oportunidad a la ley, creo que como servidores públicos estamos comprometidos a buscar la forma de resolverlo, sin necesidad de construir a veces tanto reglamento, tanto lineamiento o tanta disposición legal. La ley es muy precisa. Si no cumpliste y eres acreedor a una sanción, entonces tenemos que actuar en consecuencia como órgano garante. No podemos poner en tela de juicio la actuación, la imparcialidad y la toma de decisiones de manera restricta que establece la ley. Muy bien, con su permiso, Presidenta. La participación de distintas instancias, dependencias, aquí en nuestro estado, incluso más a nivel nacional, ¿cómo deberían involucrarse o qué se tendría que hacer para que las demás instancias que de alguna manera pueden contribuir a hacer del manejo de la información pues precisamente eso, un derecho para todos, y de ahí se genere una participación ciudadana en cuestión de democracia a avanzar? Yo le preguntaría, ¿cuáles considera usted son esas instancias, dependencias, instituciones que podrían contribuir para mejorar la condición que hoy el Instituto de Transparencia guarda en nuestro estado? La ley de transparencia considera en su artículo 39 al Comité de Transparencia, el órgano máximo en materia de protección de datos personales y también en la toma de decisiones en materia de acceso a la información. Ese Comité de Transparencia está constituido por un presidente, que está constituido por el órgano interno de control y por todas las áreas que integran un sujeto obligado. Creo que la ley no nos da la oportunidad de no hacer las cosas bien. Creo que es una cuestión de voluntad de los servidores públicos de actuar en consecuencia a lo que la ley establece. Quiero decirle que cuando un ciudadano no contesta una solicitud o cuando hay la necesidad de clasificar la información, ya sea reservada o confidencial, y esta no se hace bajo el esquema y el procedimiento que la propia ley señala, el actuar más importante es del órgano interno de control. ¿Sí? Una de las situaciones más complejas que tenemos es que los titulares de las unidades de transparencia están dentro de los órganos internos de control, están como una área más del órgano interno de control, y el titular del órgano interno de control cree que tiene bajo su responsabilidad la unidad de transparencia, cuando en realidad debe de ser el mecanismo para generar todas las acciones necesarias cuando exista una responsabilidad del servidor público para atender una solicitud o una situación en la que le competa conocer como parte del Comité de Transparencia.
yo creo que debemos de fortalecer las áreas de control interno para que actúen como la ley les exige. Si el órgano interno de control deja de hacer su trabajo, el sujeto obligado no cumple con esas responsabilidades. Hay resistencia por parte de los sujetos obligados para entregar la información que sabemos es pública. Hay resistencia a abrir las puertas y permitirle a la sociedad que entre y conozca lo que tenemos dentro de los sujetos obligados. Y esa resistencia solamente se puede evitar si el órgano de control actúa cuando sea necesario. Podría decirle también que es necesario que se trabaje y se actúe para que esas unidades de transparencia sean personas profesionales del derecho, que sean abogados y que se les coloque en la estructura orgánica de cada sujeto que le corresponde. ¿Para qué? Para que dependa directamente del titular del sujeto obligado como lo marca la ley y se le deje las responsabilidades y obligaciones al comité de resolver, pero de imparcialmente, pero también que garantice el derecho de máxima publicidad al que tiene la ciudadanía, que garantice también el deber de cuidado cuando la información sea reservada o confidencial. Los números hablan, pero hay que atender de inmediato esa situación porque tenemos buenos avances. El porcentaje de solicitudes no atendidas es poco, pero hay fragilidades en las unidades de transparencia y en consecuencia también tenemos que actuar con una capacitación profunda, con personal altamente calificado. He hecho esa tarea inquebrantable, pero también sé que falta seguir construyendo para permear en una convicción de cada uno de los sujetos obligados para hacer las cosas como la ley establece. Bien, le agradezco sus respuestas y regresamos. Señor presidente. Gracias. Licenciado Sigifredo, yo quisiera preguntarle acerca de su actividad específica dentro del ITAI, pues como usted mismo lo mencionó en su exposición, es sin duda un área sustantiva, un área clave. ¿Qué controles, qué mecanismos de control, mejor dicho, usted ha implementado para tener un mejor seguimiento institucional relativo al número de solicitudes existentes cada mes? Vemos que una de sus facultades es recibir esos informes mensuales por parte de los sujetos obligados. ¿Qué mecanismos utiliza y usted ha alentado para saber no solamente cuántas solicitudes se reciben, sino cuántos días se tarda cada sujeto obligado en dar una respuesta, evaluar acerca de la calidad en las respuestas y si existía ya algún mecanismo previo a que usted se hiciera cargo de esta área, ¿cuáles son las mejoras que usted implementó? Como lo comenté en un principio, sí había un abandono de más de 5,000 solicitudes. Generar ese esquema del cual les comenté que era un informe mensual. Primero, que ese informe mensual tuviera una estructura, un orden, porque en el instituto cada sujeto obligado llevaba el informe como consideraba que estaba correcto. Los números que se presentaban pues no eran con certeza exactos. Este esquema de informe nos permitió tener números precisos y también generamos una formalidad para ese informe. No solamente es un informe con 3 apartados. En esos apartados nos indican cuántas solicitudes recibieron, los números de folio de cada solicitud, la fecha de ingreso de la solicitud y la fecha de respuesta. Deben de reportarnos de manera mensual el estado que guarda cada solicitud. Si una solicitud de acceso a la información está vencida, inmediatamente genera una cédula de observaciones al titular del sujeto obligado y al titular de la unidad de transparencia para decirle que hay un área de oportunidad, que hay una omisión. Sin embargo, a veces el propio ciudadano, cuando no se le da respuesta a una solicitud, no recurre al mecanismo del recurso de revisión, simplemente no le respondió el sujeto obligado y no le da continuidad a esa protección que el órgano garante le puede dar. Entonces, en consecuencia, pues los números que se obtienen son reales. Las plataformas que más se utilizan en este momento es la del Infomex,
que está enlazada a la Plataforma Nacional de Transparencia en el apartado de solicitudes de información. Esa plataforma nos permite identificar por número de folio cada una de las solicitudes, pero también tiene establecido una parametrización de términos y plazos del cual se debe de responder una solicitud. Pero, además de eso, en el instituto se ha generado una herramienta tecnológica que se llama Registro de Solicitudes de Información. Ahí, cada sujeto obligado, cuando concluye una solicitud, ingresa los datos desde el número de folio, la vía que ingresó, la fecha de respuesta y, finalmente, adjunta el archivo de respuesta. Tengo, bajo mi responsabilidad, el acompañamiento de 2 revisoras de solicitudes. Hemos dividido el estado en dos grupos. Cada una de las revisoras atiende a más o menos divididos los municipios, divididos los organismos públicos autónomos, y ellas me generan una revisión de cada una de las solicitudes. Y ahí es a donde verificamos efectivamente si cumplió con los plazos establecidos, si la calidad de la respuesta es buena, si omitió una clasificación de información, si omitió un procedimiento formal para proteger los datos personales. Finalmente, estamos pendientes de todas y cada una de las solicitudes. Lo complejo en mi área es la falta de personal, porque a veces son más de solicitudes que tenemos en un mes y revisarlas una por una con 2 personas a veces resulta imposible. Debo ser honesto, no nos alcanza el tiempo para verificar las 1000 solicitudes. A veces de manera aleatoria lo hacen ellas, y también como director soy de las personas que se sientan con los titulares de las unidades de transparencia, les abrimos su portal o su página del Infomex y ellos, en presencia de nosotros, verificamos el contenido de cada una de las respuestas que hacen. Lo hacemos de manera aleatoria y eso nos ha permitido generar en ellos a veces la preocupación de que va a ser susceptible de una revisión y que en caso de que exista un área de oportunidad le vamos a dejar un precedente en una cédula de observaciones que se incluye en el expediente de cada uno de los sujetos obligados. Es por eso que le digo que tengo la certeza y la seguridad de que se están atendiendo en tiempo y en forma cada una de las solicitudes. Gracias, licenciado. Apunta algo importante: el personal de los recursos humanos son limitados. Y usted mismo comenta con honestidad, no se hace a veces un seguimiento exhaustivo, pero sí aleatorio. De este ejercicio que hacen de revisión aleatoria que usted nos comentaba, se generan insumos de información a través del sistema que usted mismo nos describe. Mi pregunta es, ¿con esos insumos de información realizan algún análisis de los datos, algún reporte público, alguna concentración de la información y si la dan a conocer? Bueno, primero que nada, una vez que se ha establecido un tiempo para presentar ese informe, faltó comentarle que se genera un acuse de ese registro de solicitudes. Ese acuse es parte del informe que me presentan. El documento donde detallan las solicitudes, el acuse y una impresión de pantalla del sistema para ver que los plazos no estén vencidos. Una vez que se reciben todos esos informes mensuales, emitimos un reporte estadístico de manera mensual. Tenemos un dato histórico desde el 15 de junio de 2008 que inicia sus funciones del instituto hasta el día de hoy. Esa información estadística nos sirve para generar estadísticas que están publicadas dentro del portal del instituto. Hemos podido diferenciar entre las vías que ingresan las solicitudes, ya sea vía de plataforma nacional, correo electrónico o personal, que son las 3 vías que más utiliza el ciudadano. Esos números nos permiten determinar a veces la cantidad de solicitudes que reciben por tipo de sujeto obligado, cuántas reciben los ayuntamientos, cuántos reciben los organismos públicos autónomos, cuántos reciben los sindicatos. Entonces tratamos de aprovechar esos números para transmitírselo a la sociedad y que tenga conocimiento de que se está haciendo el ejercicio del derecho del acceso a la información. Le podría decir que en el 2005 no fueron más de 3,000 solicitudes las que se ingresaron. A mi llegada a esta dirección, el número de solicitudes se ha incrementado casi a 10,000 solicitudes por año.
Tal vez se deba a la difusión del derecho de acceso a la información, o tal vez se deba a que la ciudadanía está más interesada en conocer todas y cada una de las acciones de los sujetos obligados. Es fantástico conocer cada una de las respuestas que dan los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque nos genera un panorama amplio de lo que está pasando al interior de cada una de las unidades de transparencia. Sí le quiero decir que una de las cuestiones que a mí me preocupa y me ocupa es que no hay una profesionalización por estas unidades de transparencia, que no hay a veces una continuidad en el trabajo y a veces que no hay el respaldo del propio titular del sujeto obligado para que esto se dé conforme a las responsabilidades que las unidades de transparencia tienen. Estos insumos están ahí publicados, diputada, son de gran utilidad para la sociedad, pero seguramente podemos seguir implementando nuevas estrategias para generar datos estadísticos que resulten productivos a la sociedad y que también a ustedes en algún momento les sirvan como un referente para poder apoyar y respaldar al instituto. El instituto necesita crecer, necesita un cambio, necesita convertirse en un referente real como órgano garante del acceso a la información y la protección de datos personales. En el país no estamos posicionados ni siquiera a la mitad de lo que otros institutos tienen. Le puedo decir que quisiera yo ser un instituto que sea un referente nacional, que sea un instituto que realmente impacte en la vida pública de mi estado. Esa es mi necesidad, y si llegara a ser comisionado, seguramente impulsaría todas esas acciones para lograr este objetivo. Gracias, licenciado. Finalmente, una pregunta más que me gustaría que nos pueda responder. Es una pregunta doble, son dos preguntas. Primero, ¿cómo considera el grado de cumplimiento del ITAI respecto de sus obligaciones en su portal de transparencia? Es decir, ¿usted consideraría que el cumplimiento del ITAI en sus obligaciones de manera virtual es ejemplar, es un referente en este momento a nivel Estado? Y la segunda es, ¿cuál ha sido la evolución del ejercicio efectivo del derecho a la información en los últimos 4 años y cómo el ITAI y usted en lo particular han contribuido en ello? Como puede ver, la segunda pregunta es una opinión, me interesa conocer su criterio. Si tiene alguna duda, se la puedo aclarar. Nada más me podría formular la segunda pregunta. Sí, con todo gusto. Le preguntaba, en su opinión, ¿cuál ha sido la evolución del ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información en el estado de Hidalgo, y cómo es que el ITAI, usted que ya lleva un tiempo allí desde esta mirada institucional, y después cómo es que desde su cargo en lo particular se ha influido en esta evolución del ejercicio efectivo del derecho al acceso a la información? Creo que debo de ser bastante honestos ante quienes representan la voluntad del pueblo hidalguense, que son ustedes, diputados. Decir que el instituto es un referente y un ejemplo para los demás sujetos obligados tal vez sería demasiado jactancioso. Debo reconocer que para convertirnos en un ente 100% transparente se requiere de voluntad y se requiere de la integración de un verdadero Consejo General comprometido para llegar a ese punto. Las áreas de oportunidad en temas de transparencia, pienso yo que son todavía existentes, porque la transparencia es eso, abrirle a la sociedad nuestro actuar. Tenemos obligaciones comunes y obligaciones específicas. En algunas de ellas solamente se ha subido un registro o 2, cuando de manera proactiva podemos construir mucho más información para que la sociedad la conozca. Yo podría decirle que del 10 que ahorita tenemos como instituto, tal vez en un acto de humildad y de honestidad, tal vez esa calificación debería de ser 8. 8, pero no por no cumplir con la publicación en la carga de información en todas las obligaciones.
8, porque a lo mejor como área responsable de cargar esa información, solamente trato de subir un registro o dos, para que cuando me evalúen en base a los criterios para la publicación de la información que emitió el INAI, digan que he cumplido. Esa es una de las áreas importantes que hay que atender, no solo dentro del órgano garante, dentro de toda la estructura de los sujetos obligados en el Estado. Resulta necesario a veces el apoyo del órgano fiscalizador, y creo que está haciendo un buen ejercicio, y lo aplaudo y lo reconozco, porque tengo que reconocer que el insumo que hoy proveemos de las obligaciones de transparencia en el resultado de la verificación se convierte en un elemento de estudio de la Auditoría Superior y que va a los sujetos obligados y compara que lo que tiene subido en el portal de transparencia es efectivamente cierto en relación a la cuenta pública que presentan a la Auditoría Superior. Creo que sabemos que los hallazgos hoy en día han sido muy importantes, enormes, y eso lacera y lastima, porque quisiéramos que todos sacaran 10, pero un 10 no significa ser transparente. Un 10 a veces significa entrar en el estudio, porque todavía los sujetos obligados simulan ser transparentes y todavía hay que trabajar para permear en su voluntad de construir un sistema de obligaciones de transparencia, pero real. Y para eso tenemos que trabajar mucho en la sensibilización, primero de quienes encabezan todos y cada uno de los sujetos obligados, y después en las responsabilidades que cada uno como servidor público tenemos. En lo que se refiere a la evolución que hemos vivido en estos últimos 5 años, el Instituto transitó primero de la Ley de Transparencia Gubernamental del 2006 a la nueva Ley de Transparencia que se emitió primero en la Ley General por el INAI del 4 de mayo del 2015, posteriormente se emitió la Ley del Estado de Transparencia en el 4 de mayo del 2016. Y precisamente esa evolución tan importante, primero la ampliación del catálogo de sujetos obligados, porque no solamente fueron los poderes del Estado, no solamente fueron los ayuntamientos y los organismos públicos autónomos, se incorporaron los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos, organismos de la sociedad civil y todas aquellas personas que ejecuten o realicen actos de autoridad. Esa ampliación del catálogo resultó ser importante, pero el más importante resultó ser que se amplió el catálogo de las obligaciones de transparencia. En la ley del 2006 solamente se establecían 21 fracciones como obligación de transparencia, pero no había un mecanismo de evaluación. Hoy, en la nueva ley, establece 48 obligaciones comunes, más las específicas que tienen los organismos públicos autónomos, los partidos políticos, los sindicatos. Y además de eso, que hay una formalidad de carga de esa información que se tiene que cumplir con estándares emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, donde hay criterios que se deben de cumplir en todas y cada una de las cargas de información. Hay más de 1.450 criterios que se tienen que cumplir y que hoy también al Instituto le representa un reto poder evaluar a todos y cada uno de los sujetos obligados. No es una tarea fácil. Evaluar a un sujeto obligado, tal vez desde la evaluación que se hace a través de su portal, implica 1 día o 2 días de trabajo por verificador. Pero también hay sujetos obligados que desde su tamaño es imposible verificarlo en una semana. Podemos verificar que se cumplieron con los lineamientos, pero no podemos... Estamos sobre el tiempo, si gusta concluir, por favor. Claro, pero les estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que lo que se necesita es una reestructura, una reingeniería dentro del propio instituto para poder cumplir con todos esos deberes y responsabilidades que la ley nos da. Queremos construir, quiero tener la oportunidad de hacerlo, conozco el instituto como la palma de mi mano, conozco sus fortalezas, también sus debilidades. Deseo hacerlo con compromiso personal, profesional, pero deseo servirle al Estado de Hidalgo. Deseo construir un instituto realmente que la gente lo vea como lo que es, el órgano garante del derecho de acceso a la información, de la protección de datos personales, pero también que la transparencia sea una realidad y no solamente esté en un documento. Muchísimas gracias. En realidad, del tiempo máximo establecido por la convocatoria le resta 1 minuto. Si gusta hacer uso de la voz, concluyo. Solo quiero decirles que
Este proceso para la designación de comisionados me deja un gran sabor de boca. Sé que como diputados tendrán la sensibilidad para reconocer en realmente quién tiene las ganas de ser comisionado y de cumplir con esas responsabilidades. Creo que poseo la formación profesional, pero está respaldada por una experiencia de 4 años. Tal vez pudieran ser cortos para muchos, pero estos 4 años me han permitido conocer todas las áreas del instituto, conocer el trabajo de cada uno de mis compañeros. Quiero tener la oportunidad de ser comisionado para seguir construyendo, porque creo que poseo la voluntad y las ganas de llevar al órgano garante a una mejor posición. Y seguramente no es un trabajo que no podrá hacer solo el instituto. Necesitamos el acompañamiento de toda la estructura que está inmersa e involucrada en esta gran responsabilidad. Y el Congreso seguramente emitirá todas esas recomendaciones, si lo considera necesario, y adecuaciones al marco legislativo para construir un verdadero órgano garante. La ley nos impone cargas, nos impone obligaciones, pero debemos de encontrar ciudadanos realmente con compromiso de trabajo, de hacer las cosas bien y de entregar resultados tangibles a nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Se le recuerda que las comparecencias al final serán de carácter público para su consulta y los resultados finales serán dados a conocer conforme a las bases de la misma. El secretario técnico, a favor de acompañar al compareciente a la sala. Gracias por su participación en esta convocatoria. Gracias a ustedes, diputados, por la atención que han tenido en recibirme, y espero cumplir con las expectativas de lo que el Estado espera realmente en esa vida pública. Muchas gracias por la atención y los resultados seguramente serán muy importantes para el instituto. Muchas gracias. 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 Con permiso, buenas tardes. Adelante.